Comienza la liturgia de la semana con el Padre Juan Molina. Familia, Christus surrexit vere, aleluya. Cristo ha resucitado verdaderamente, aleluya. Este es el saludo pascual tradicional que la Iglesia durante muchísimos siglos siempre utilizaba y utiliza también incluso hoy para recordarnos el gozo pascual en el que estamos inmersos. Realmente el epicentro de nuestra fe cristiana hunde sus raíces en este saludo, en este querigma, el anuncio. Cristo ha resucitado, aquel que vosotros matasteis en un madero, que sepáis que está vivo, que ha resucitado, y yo lo he visto. Con esa expresión, con ese saludo de Feliz Pascua, vamos a dar inicio de nuevo a nuestros programas de la liturgia de la semana, después que la semana pasada tuvimos el gusto de poder acompañar desde la Basílica de San Pedro al sucesor de Pedro, al Papa León, celebrando la Vigilia Pascual, que fue retransmitida por Radio María. Así que retomamos de nuevo nuestros programas y lo hacemos de las mejores de las maneras. Precisamente en el segundo domingo de Pascua o domingo de la Divina Misericordia y con una fiesta grande, la fiesta que se prolonga desde el domingo pasado. Es el tiempo pascual, la octava de Pascua. No es una fiesta añadida lo de la Divina Misericordia, sino más bien podríamos decir que es la plenitud del día de Pascua, que se prolonga durante 8 días y que encuentra su mejor expresión precisamente en la misericordia del corazón de Jesús. Por eso tiene una identidad preciosa este domingo de Pascua, llamado también Dominica in albis. Era el domingo de las vestiduras blancas. Durante toda esta semana pasada, los recién bautizados, los neófitos, bautizados en la Vigilia Pascual, seguían vestidos con sus vestiduras blancas durante toda esta semana in albis. Y era precisamente en este segundo domingo del tiempo pascual, en este Dominica in albis, domingo en blanco, podríamos traducirlo, donde se despojaban ya de sus vestiduras blancas. Y eso significaba que daban un paso firme en esa iniciación a la vida cristiana cotidiana. Ahora vendría el tiempo de la catequesis mistagógica, el tiempo de seguir profundizando en el misterio. Por eso esta semana, la semana in albis, es para nosotros todavía hoy una semana especialmente significativa, incluso litúrgicamente. Fijaos que cuando el Papa instituyó la fiesta de la Divina Misericordia, San Juan Pablo II, lo hizo entendiendo también que precisamente este segundo domingo de Pascua es el momento crucial en el que se muestra la gran misericordia de Dios por la humanidad. Una humanidad que ante la muerte se desorienta, una humanidad que ante la muerte queda perpleja. Y sin embargo, el gran anuncio que se hacía luz en la noche de la Vigilia Pascual, en la noche del Sábado Santo, es el anuncio que abre una nueva época, una nueva era, una nueva etapa en la vida de la humanidad. Ya aquel que muere creyendo en Cristo resucitará también con Él y por Él. Fijaos que en definitiva la dimensión, podríamos decir, sacramental de este domingo de la Divina Misericordia hace referencia, por un lado, a lo bautismal, culmina esa iniciación pascual de los neófitos. Es también una dimensión penitencial, es la institución
del perdón de los pecados que brota del corazón misericordioso de Dios. Y es también una dimensión eucarística, porque se hace presente el resucitado en medio de la comunidad, como lo hizo entonces, lo sigue haciendo domingo tras domingo. Cuando San Juan Pablo II instituye este día, el Domingo de la Divina Misericordia, tiene un claro sentido de Pascua, un claro sentido pascual. La resurrección no es sólo la victoria sobre la muerte, sino la misericordia que perdona y que recrea, que hace nuevas todas las cosas. La Pascua, por lo tanto, culmina en el perdón. Es la primera acción del resucitado cuando da la paz y perdona. La Iglesia nace como una comunidad reconciliada. Por eso, aunque el Domingo de la Misericordia no añade propiamente algo a la Pascua, ¿verdad? Sin embargo, podríamos decir que revela su contenido más profundo, el que Cristo resucitado viene a reconciliar, viene a sanar, viene a recuperar lo que estaba perdido, no a juzgar, sino a reconciliar. Por eso veremos después en la liturgia de la palabra cómo del costado abierto de Cristo resucitado brota esa misericordia que se hace patente en medio de nosotros. Vamos a comenzar, si os parece, con la oración colecta. Luego haremos un comentario, como siempre hacemos, eucológico, es decir, un comentario a los 3 momentos de las oraciones presidenciales, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración poscomunión. Pero permitidme antes que ahonde brevemente en el concepto del domingo in albis, Dominica in albis. Lo hacemos a la vuelta de esta oración colecta para que todo lo pongamos en manos del Señor. Dios de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua la fe del pueblo a ti consagrado, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué preciosidad, sobre todo la parte final, para que todos comprendan mejor, y ahí viene, qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. Justo lo que decíamos anteriormente de esa triple dimensión bautismal, eucarística y de sanación o perdón. Decíamos, estamos dentro de la semana in albis, llegamos al segundo domingo de Pascua, conocido también con esta expresión latina Dominica in albis, que en realidad faltaría una última palabra, el domingo en que se dejan las vestiduras blancas, Dominica in albis depositis, en que se dejan las vestiduras blancas. En los primeros siglos, los catecúmenos eran bautizados en la vigilia pascual y en ese momento recibían una vestidura blanca con la que permanecían con ella toda la octava de Pascua. Esa vestidura blanca simboliza la nueva vida en Cristo, simboliza la pureza bautismal y simboliza también la participación en la resurrección de Cristo. Seguramente en todas nuestras diócesis, o prácticamente en casi todas, hemos tenido el honor de poder celebrar en la vigilia pascual el recibimiento, la acogida de adultos y no tan adultos, puede ser de cualquier edad, pero yo voy a marcar particularmente la experiencia que hemos tenido en mi diócesis, que ha sido bellísimo, 21 adultos que recibieron los sacramentos de iniciación cristiana en la noche santa de la vigilia pascual. Qué bonito cuando en el momento, ya sabéis que la vigilia pascual tiene 4 grandes momentos. El lucernario, que es al inicio, que es todo el rito de la luz, donde se prende el cirio pascual y se va encendiendo las velas a medida que vamos entrando en la iglesia. Después se anuncia el pregón pascual, y después damos paso a la segunda parte, que es la liturgia
de la palabra. Bien, pues la tercera parte es la liturgia bautismal. Y es en ese momento en el que, en el caso de mi diócesis, por ejemplo, pero seguro que en todas vuestras diócesis prácticamente también ocurrió, se hace una procesión hacia el baptisterio, si así es posible, porque a veces si el baptisterio no cabe la gente, pues se puede adaptar de otra manera, pero nosotros lo hicimos en el baptisterio, pues fuimos en procesión cada candidato a ser bautizado junto a su padrino o madrina, que portaba un alba blanca en sus brazos. Íbamos en procesión hacia el baptisterio. Una vez allí, iniciamos todo el ritual del bautismo. Tras bautizarse, hay la imposición de las vestiduras blancas. Precioso momento en el que los propios padrinos, madrinas, ayudan a los neófitos, a los recién bautizados, a revestirse con la vestidura blanca y a prender después una pequeña vela del cirio pascual, donde iniciaríamos posteriormente la procesión de regreso hasta la zona del presbiterio, justo a la entrada del presbiterio, yendo en procesión ya revestidos de blanco, con la velita prendida, y es realmente algo que impresiona a la gente que no lo ha visto nunca, le impresiona. Un momento precioso. Lo que para nosotros hoy es algo que llama la atención, para los primeros cristianos era algo habitual. Es lógico, también hay que contextualizar en la historia. Nosotros hoy en día, normalmente, los que se bautizan son hijos de cristianos y por lo tanto solemos bautizar de chiquitos, de pequeños. Pero recordemos que en el primer siglo, los primeros siglos, los bautismos eran gente que se convertía a la fe cristiana y por lo tanto eran adultos, y lo habitual era la experiencia que acabamos de narrar del bautismo de adultos con la imposición de las vestiduras blancas. Por otro lado, estamos dentro de lo que llamamos esta semana in albis, la octava de Pascua, que es la semana justo posterior a la Pascua, al domingo pascual. Tiene un carácter especial. Los neófitos están invitados a participar cada día en la liturgia, allí donde sea posible, a que reciban las catequesis mistagógicas, que mista significa misterio y gógica hace referencia a la enseñanza, a la catequesis. Es decir, las catequesis mistagógicas es acompañar a estos neófitos en el profundizar en la fe que acaban de profesar y en el significado de los sacramentos recibidos. Realmente esta es la fiesta de la iniciación cristiana, la semana de la octava de Pascua. El domingo segundo de Pascua, llamado in albis, es el momento, como hemos dicho, en que los neófitos dejaban las vestiduras blancas. Pasaban, digamos, de un estado de iniciación al estado de una vida cristiana ordinaria. Por eso lo de in albis depositis, se dejan las vestiduras blancas. Hay muchos testimonios antiguos sobre esto, empezando por grandes padres de la Iglesia como San Ambrosio, San Agustín, que mencionan la semana de los neófitos, la catequesis posterior al bautismo, la importancia del simbolismo de las vestiduras blancas. Es cierto que luego hay, como hemos dicho, esa evolución litúrgica con el paso del tiempo, porque había desaparecido el catecumenado masivo, menos los bautismos de los niños, ¿no? Pero de adultos prácticamente casi no había, algo que el Concilio Vaticano II quiso recuperar con fuerza. Se mantiene el nombre, eso sí, Domingo in albis, y se conserva el sentido, la relación con el bautismo, la conexión con la Pascua. Hay, de todos modos, en la liturgia de la palabra, con el anuncio de la proclamación del Evangelio de este domingo, que es capítulo 20 de San Juan, versículo 19 al 31, es la aparición del resucitado, el momento en el que muestra su costado abierto, sus llagas. Desde ahí brota el don del Espíritu y el perdón de los pecados, ¿no? Por eso este Domingo in albis conecta perfectamente con el bautismo entendido como esa vida nueva, como ese perdón y ser criaturas nuevas, y con la fe que nos es dada como un regalo, ¿no? Eso es lo que expresa este Domingo in albis, un paso fundamental de la iniciación a la vida cotidiana cristiana. Algo que marca la identidad del neófito, del recién bautizado, es que ahora es no tanto un recién nacido, sino un recién incorporado al cuerpo
místico, que es la Iglesia unida a su cabeza, que es Cristo. Es el miembro pleno de la Iglesia, bautizado, confirmado y habiendo participado de la Eucaristía. Fue precisamente, como hemos dicho, en el año 2000, no sé si lo he dicho, pero si no lo recuerdo, cuando San Juan Pablo II instituye el Domingo de la Divina Misericordia. No sustituye, por supuesto, el concepto de Domenica in Albis, sino que desarrolla más bien ese contenido teológico, porque el bautismo es la misericordia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces es bonito entenderlo así, ¿eh? Y por último, recordemos que es un tiempo extraordinario para que podamos repensar nosotros qué tal estamos viviendo nuestro bautismo. Habíamos iniciado con la oración colecta. Vamos a sacarle un poquito de jugo a las oraciones, como hemos dicho, presidenciales. De la oración colecta yo destacaría sobre todo los verbos. Los verbos siempre son muy significativos para entender la teología que esconden estas oraciones preciosas. Fijaos lo que hemos dicho. Dios de misericordia, que reanimas, reanimar. Animar significa dotar de alma, dotar de espíritu, dotar de profundidad algo. ¿Y qué es lo que reanima a Dios en este segundo domingo de Pascua? En realidad, hemos dicho, entre comillas, con el retorno anual de las fiestas de Pascua, ¿no? ¿Qué es lo que reanima a Dios cada Pascua? Pues reanima la fe de un pueblo. Es una fe que se sostiene entre la anamnesis, que significa la memoria viva, de una iglesia que año tras año conmemora la fiesta de la Pascua. Y por lo tanto, esa fe se sostiene sobre esa anamnesis, pero también se acrecienta con la celebración de la Eucaristía, donde recibimos la gracia, el don de la gracia. Por eso dice que reanima la fe del pueblo, que ha sido consagrado por el bautismo a Dios, y acrecienta los dones de tu gracia. Recordemos que hemos dicho que es la fiesta de la iniciación cristiana esta semana in Albis, y es en la confirmación donde nosotros hablamos del recibir en plenitud los dones de la gracia que nos son dados ya en el bautismo. Pero con una finalidad. Siempre el don tiene un ¿para qué? ¿Y cuál es la finalidad de ese reanimar la fe del pueblo y acrecentar los dones de la gracia? Pues la finalidad es, y esta es la expresión que hemos dicho antes que a mí me parece preciosa, por eso la repetimos, para que comprendamos mejor, para que comprendamos mejor. ¿Os suena? ¿Os suena algo este comprender mejor? Lo digo porque fijaros qué decía la segunda lectura de hoy. La segunda lectura, bueno, claro, no lo hemos leído todavía, no lo hemos comentado, pero la segunda lectura de hoy de San Pedro, precisamente, extrayéndolo de la carta primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 al 9, decía que nosotros, por la gran misericordia de Dios, hemos sido regenerados para una esperanza viva. ¿Veis? La esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable, inmarcesible. Es decir, la fe que hemos recibido nos protege con la fuerza de Dios para una salvación que es don y tarea, que es regalo y es compromiso. Ese es el sentido profundo, por eso dice, para que comprendamos mejor qué bautismo es el que nos ha purificado. Recordad que domingo tras domingo, en la liturgia de la Iglesia, profesamos el credo y decimos, creo en el perdón de los pecados, en el bautismo, para el perdón de los pecados. Es el bautismo lo que nos purifica. Luego dice, ¿qué espíritu nos ha hecho renacer? ¿Ves? Somos criaturas nuevas por el espíritu que nos ha sido dado.
¿Y qué sangre nos ha redimido? Es decir, la sangre derramada de Cristo en la cruz tuvo una misión, una función, que fue una función de remisión de nuestros pecados. Ahí es nada. Por eso la fiesta de la Pascua es una fiesta que nos evoca nuestro bautismo y nos invita de alguna manera a recuperar el sentido profundo de lo que significa, perdona que me repita tanto con esto, ser hijos e hijas de Dios, renacidos por el agua y por el Espíritu, alimentados por los sacramentos, particularmente por la Eucaristía. Precioso. Pues sigue ahondando con esto las otras dos oraciones, ya lo veréis. Vamos a escuchar la oración sobre las ofrendas. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo y de los recién bautizados, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Veis? De nuevo vuelve a decir, recibe, Señor, estas ofrendas, ¿para qué? ¿Por qué te damos estas ofrendas? Porque hemos sido renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo. ¿Veis? De nuevo habla de la renovación, de la reanimación, del revivir, del ser criaturas nuevas por el agua y el Espíritu, por el bautismo y por el Espíritu que sostiene la gracia dada en el bautismo. Por eso, fijaos lo que dice ahora la oración después de la comunión. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el sacramento pascual recibido permanezca siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Veis? Concédenos, Dios Todopoderoso, este sacramento pascual recibido permanezca siempre en los corazones, para que no vivamos esa amnesia, perdonad que juegue un poco con las palabras, esa amnesia espiritual de nuestro bautismo y lo que significó para nosotros el bautismo, que da la sensación que todavía, y yo creo que ese es el gran drama de nuestra Iglesia hoy, sobre todo en Occidente, que hay mucha gente que ha recibido el bautismo y se ha olvidado de lo que esto significa, y no lo vive, no permanece en ese gozo del bautismo recibido, no permanece en esa convicción de que son criaturas nuevas. Y de hecho, la inmensa mayoría de las veces, por desgracia, nuestros chavales que son bautizados viven en contextos familiares de secularización, de unos padres que hicieron el cumplimiento del bautismo pero luego no viven la fe, ni siquiera acompañan en la fe a sus hijos con la Eucaristía dominical, con las catequesis adecuadas. Por eso hemos de recuperar, es una invitación a recuperar en este segundo domingo de Pascua el sentir de lo que nos aporta la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía. Todo pivota a partir de aquí. La gracia del bautismo, la fuerza del Espíritu de la confirmación, la gracia que nos alimenta en la Eucaristía. Hemos de alimentar nuestra fe desde ahí. ¿En familia? Así que vamos a adentrarnos ya en este momento precioso de la liturgia de la palabra. Leeremos las lecturas y haremos un breve comentario al respecto. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Palabra de Dios.
Vamos a escuchar y a cantar y a rezar con el Salmo 117 como respuesta a esta primera lectura de Hechos de los Apóstoles. Salmo 117. Después escucharemos la segunda lectura de Pedro y permitidme que hoy el comentario a las lecturas lo hagamos unificado, porque vale la pena unirlas. ¿De acuerdo? Escuchamos entonces el Salmo, posteriormente daremos con la segunda lectura de Pedro y después comentamos. Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. Lectura de la primera carta de Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que mediante la fe estáis protegidos con la fuerza de Dios, para una salvación dispuesta
a revelarse en el momento final. Por ello, os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Así, la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto, lo amáis, y sin contemplarlo todavía, creéis en él, y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Palabra de Dios. Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Recordemos, para unificar tanto la primera como la segunda lectura con el sentir de la divina misericordia de este segundo domingo de Pascua. El origen de todo, podríamos decir, es la misericordia que regenera. Acordaos que la eucología hemos visto que continuamente era reanima, que restaura, que renueva. Entonces, la misericordia regenera. Es decir, nos lo dice muy claramente Pedro en la segunda lectura de hoy, nos da la clave. Por su gran misericordia nos ha regenerado mediante la resurrección de Jesucristo. Ahí está el fundamento. La Iglesia no nace de un proyecto humano,
La Iglesia nace de la resurrección y nace de la misericordia de Dios. Por eso la comunidad de hechos que hemos escuchado en la primera lectura no se explica sin esto que acabamos de decir. El libro de los Hechos describe cómo es esa vida nueva de la Iglesia visible. Nos ha dicho, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Esa es la clave, fijaros, 4 grandes pilares de la Iglesia, que es la doctrina, que en realidad lo recupera muy bien el catecismo, con sus 4 partes. Los 4 pilares de la Iglesia, la doctrina, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Segundo, la comunión o la vida fraterna, que viene a ser la vida moral, es decir, el cómo se vive, cómo se relaciona esa nueva comunidad. Por eso dice el texto de Hechos de los Apóstoles, perseveraban en la doctrina, que es la enseñanza de los apóstoles, en la moral, que es la comunión, la vida fraterna, en la fracción del pan, la tercera parte, que es la Eucaristía, que son los sacramentos, y la última, y en las oraciones. Esas 4 pilares son los que se recogen de manera extraordinaria en el catecismo de la Iglesia Católica. En la doctrina, el credo, la vida sacramental, los sacramentos, la vida moral, el cómo se vive esa comunión, y la vida de oración. Por eso no es tanto un concepto de organización, sino que es la consecuencia de la forma concreta de vivir en la vida pascual. Lo dice, como hemos dicho antes, San Pedro de manera muy bonita, nos ha regenerado para una esperanza viva. Es decir, fijaos con esta frase que a mí me parece extraordinaria, me nace decir lo invisible que sostiene lo visible. Es decir, la comunidad visible de Hechos de los Apóstoles se sostiene en la realidad invisible de una esperanza recibida con la vida nueva por medio del bautismo. Esa unidad profunda realmente entre estas 2 lecturas a mí me parece, porque Hechos muestra por un lado cómo vive esa iglesia visible y San Pedro explica por qué puede vivir así, porque ha recibido la regeneración que viene de lo alto. Por lo tanto, San Pedro, nos ha introducido algo decisivo. Ahora es preciso padecer para probar vuestra fe. Eso completa la imagen ideal de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Donde todo parecía perfecto, no. La realidad de la comunidad visible de Hechos de los Apóstoles, aunque ciertamente muestra esa vida común con un corazón en común, pero no todo era armonía. También había desencuentros y problemas, también había pruebas, también había sufrimiento, había persecución. Pero, fíjate, sin verlo lo amáis y creéis en él, dice Pedro. Qué bonito, ¿eh? Hechos de los Apóstoles nos recuerda que la Eucaristía está en el centro, el partir el pan. No es solamente el comer, sino que es la Eucaristía, la acción de gracias. Es el centro de la comunidad. Lo conecta perfectamente con lo que nos ha dicho Pedro, que la fe en Cristo, no visto, se hace presente sacramentalmente en la Eucaristía. Por eso decimos que los sacramentos son un signo visible de realidades invisibles, ¿no? Pero qué importante. Y quizá analizando todo esto nos damos cuenta dónde está el problema hoy en nuestras iglesias modernas o nuestras iglesias de Occidente, que han perdido la tensión sacramental. Perdonad esta expresión que igual no queda muy fina, pero hay muchos católicos protestantes sin saberlo. Perdone. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay muchos católicos que viven como querían presentar la Reforma protestante las cosas, no como vivimos los católicos. Es decir, viven pensando que el bautismo es algo que cuando sean mayores que decidan, pensando que no es necesaria la Eucaristía dominical. Algunos ni siquiera creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, de manera simbólica, como dicen los protestantes, ¿verdad? Perdón, no quiero hacer un comentario que no sea ecuménico, sino es para entender que o somos o no somos. Y ese ser nos lleva finalmente a la alegría pascual. Ambas lecturas coinciden en esta expresión. Fijaros, Hechos ha dicho, con alegría y sencillez de corazón. Y Pedro ha dicho, os alegráis con un gozo inefable. Y es que esta es la clave para entender lo que produce la Pascua.
una alegría profunda que no es superficial y que es nacida fruto de la fe. Es una iglesia que crece. ¿Pero por qué crece? Porque es el Señor, como nos ha dicho Hechos de los Apóstoles en la primera lectura, el que va agregando a los que se salvaban. No crece por estrategias humanas, crece por la acción de Dios cuando la comunidad vive de Dios. Eso es, yo creo, lo que nos invitaría a esta conclusión definitiva. La Iglesia de los Hechos de los Apóstoles no es un ideal irrepetible, sino la manifestación visible de lo que sucede en la vida de todo bautizado. Somos regenerados por la resurrección, vivimos en comunión, somos sostenidos por la fe, alimentados por la Eucaristía y caminamos en la esperanza. Una esperanza que se alimenta en la oración. Por eso, no olvidemos nunca que la comunidad cristiana no es simplemente un grupo que se junta, sino que es el fruto visible de una vida nueva que nace de la resurrección, familia. Solo así entenderemos toda la belleza que la liturgia quiere expresar en este segundo domingo de Pascua, Dominica in Albis, domingo de la Divina Misericordia. Esta es la noche en que rotan las cadenas de la muerte. Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros. Qué incomparable ternura y caridad para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Qué noche tan dichosa, solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Esta es la noche de la que estaba escrito, será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. En esta noche de gracia, acepta, Padre Santo, este sacrificio vespertino de alabanza que la Santa Iglesia te ofrece por medio de sus ministros. Hemos escuchado un trocito solamente del pregón pascual, el Exultet. El pregón pascual es un anuncio solemne de la Pascua. Es cantado al inicio de la vigilia pascual, en la primera de las 4 partes, lo que llamamos el lucernario, el rito de la luz. Y no es una oración cualquiera, es realmente el querigma cantado, la proclamación litúrgica solemne que tiene una estructura de una gran oración de acción de gracias, que nace ya probablemente entre los siglos IV y V en Occidente,
y que su contexto litúrgico se desarrolla obviamente dentro de la vigilia pascual, como hemos dicho. Nace como el deseo de explicar el signo del cirio pascual, el signo de la luz, el sentido de la Pascua. Por eso parece como muy oportuno que sea proclamado también por un diácono y a la vez teniendo claro que lo que estamos proclamando es la manera de interpretar teológicamente esta noche santa, esta noche de Pascua. Tiene una influencia en la tradición judía, porque existe un pregón pascual judío que se llama la Haggadah, que narra la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que es una memoria actualizada año tras año, que es una acción de gracias, y al final, si os fijáis, en la liturgia cristiana, esa Haggadah se transforma en un pregón pascual que anuncia la nueva Pascua, así como la primera Pascua anunciaba el paso de la esclavitud a la libertad. La nueva Pascua en Cristo anuncia el paso de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos e hijas de Dios. Como hemos dicho, nace en torno al siglo IV, V, pero evoluciona profundamente más ya en los siglos V al VII en la liturgia romana. ¿Qué elementos consolidarían este pregón pascual, si queréis? Es una invitación al gozo, exultet y evangelica turba celorum, dice, ¿no? Que se alegre todos los ángeles y multitudes que están en el cielo. Es la teología de la luz, narra la historia de la salvación y es en definitiva también una alabanza al cirio que nos va a acompañar durante estos próximos 50 días de Pascua hasta la fiesta de Pentecostés. Es interesante, esta es la noche, es lo que repite continuamente el diácono o el sacerdote en su defecto, incluso el ministro que lo pueda entonar, ¿verdad? Si os fijáis, tiene también como una cierta estructura de prefacio solemne. Es parecido a la plegaria eucarística, ¿no? Hay una invitación, hay un diálogo, hay una acción de gracias. El contenido, ya lo hemos dicho, básico es la invitación a la alegría, a la acción de gracias, a hacer memoria de la historia de la salvación y a alabar la victoria de Cristo en el árbol de la cruz. Fijaos que la teología central del Exultet, yo creo que tiene una de las expresiones más profundas y bellas en esta partecita que os he puesto. Oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Aquí se revela la lógica de la redención y la victoria de la gracia. Por eso, en este domingo segundo, el domingo in albis, el domingo de la divina misericordia, hemos querido poner este trocito del pregón pascual precisamente para recordar el gozo y la victoria de la misericordia de Dios, que, como ha dicho el propio pregón, ha vencido, ha merecido nuestra culpa, nuestro pecado, ha merecido tal Redentor, nada más y nada menos que al Hijo de Dios, que por amor a la humanidad se entrega y resucita para darnos esperanza, ¿verdad? Así que nada, vamos a continuar, lo vamos a hacer ya en este tramo final, recordando simplemente sobre lo que nos depara la liturgia en esta segunda semana de Pascua. Y permitidme, familia, que en este tramo final del programa recordemos que nos deparará la semana que va de este domingo 12 de abril al siguiente domingo, ¿verdad? El tercer domingo de Pascua, que estaremos ya adentrándonos de pleno en este camino de la cincuentena pascual hacia Pentecostés. En realidad, una semana tranquila de ferias prácticamente, y vamos a recordar, eso sí, que por ejemplo el lunes 13 Astorga estará de fiesta celebrando la solemnidad del obispo Santo Toribio. Orihuela, Alicante, Segorbe, Castellón, Valencia celebrarán la solemnidad de San Vicente Ferrer, presbítero, y Tortosa la fiesta de San Vicente Ferrer. Tui y Vigo la solemnidad del beato Pedro González, presbítero, y Sevilla la memoria obligatoria de San Hermenegildo, mártir.
Llegaremos así al martes 14, donde Pamplona celebrará la fiesta de la dedicación de la iglesia catedral, donde Sevilla se puede celebrar de memoria libre a San Martín I, Papa y mártir, donde los dominicos, si quieren, también memoria libre del beato Pedro González, presbítero, y donde tendremos el gozo también de dar gracias a Dios por el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Juan Antonio Reig Pla, obispo emérito de Alcalá de Henares, de 1996. Llegaremos así entonces al miércoles 15 de abril, donde Jaén puede celebrar la memoria libre de Santa Potenciana Virgen, y donde celebramos también el aniversario de la muerte de Monseñor José Méndez Asensio, arzobispo emérito de Granada 2006, y que el Señor le tenga en su gloria. El jueves 16 celebramos en la diócesis de Orihuela Alicante y el arciprestado de Mutxamel, ojo, la fiesta de la Santa Faz de nuestro Señor Jesucristo. En Orihuela Alicante, también diócesis, la memoria obligatoria de esta Santa Faz de nuestro Señor Jesucristo. En Palencia se celebra la memoria obligatoria de Santo Toribio de Astorga. En Oviedo y Santander es una memoria libre. En los trinitarios celebrarán la memoria obligatoria de San Benito José Labre. Las Hermanas de la Cruz y Tor es una memoria libre. Y Astorga podrá celebrar también la memoria libre de San Fructuoso de Braga, obispo. Llegando así al viernes 17, donde los mercedarios pueden celebrar la memoria obligatoria, ¿verdad?, de María, la beata María Ana de Jesús, que en Madrid es memoria libre, y los pasionistas la memoria obligatoria de las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos así al sábado 18, que ya sabéis, hasta la hora 9, celebramos el sábado de la segunda semana de Pascua, que es feriado, y en Plasencia ciudad se celebra la solemnidad de Nuestra Señora del Puerto. En Barbastro Monzón, la memoria obligatoria de Nuestra Señora del Puello. En Albacete, Cartagena y Valencia, la memoria libre del religioso beato Andrés Ibernón. En Córdoba, la memoria libre de San Perfecto, presbítero y mártir. Y en San Feliu de Llobregat, el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Agustín Cortés Soriano, obispo 1998. Pues muy bien, familia, así hemos llegado al final de nuestro programa, en este segundo domingo de Pascua, domingo in albis, domingo de la misericordia. Así que le pedimos al Señor que derrame abundantemente su misericordia sobre cada uno de nosotros, y de una manera muy particular sobre aquellos que estéis pasando todavía por momentos, decimos, de Viernes Santo, es decir, momentos de dolor, de sufrimiento, de cruz, momentos en los que parece que nada tiene sentido, pero que sin embargo la fe que nos sostiene nos recuerda, no es el final. Ánimo. Un abrazo enorme y que el Señor os guarde y os bendiga. Ha resucitado verdaderamente el Señor. Aleluya, aleluya. Han escuchado la liturgia de la semana con el padre Juan Molina.